y Contaduría Pública, nos presentará el tema de delitos fiscales. Bueno, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Muy bien. Para nosotros como, en este caso, representantes de derecho, es un honor poder que ustedes estén con nosotros en esta clase magistral. Quisimos hablar con HB través de nuestra materia en Derecho Procesal Fiscal y que más como brindar información relevante para primero las futuras generaciones que vienen en la ámbito de contabilidad, administración o ramas relacionadas a esta misma. Y es importante para nosotros como escuela poder presentar a gente que es aquí también a un estudio o algo, los medios que día de hoy son relevantes como en la materia fiscal. Hoy en día hablamos de relevancia, la cuestión de los impuestos, la cuestión de los tributos, pero la mayoría de nosotros no alcanzamos a conocer o no dimensionamos esta situación. Hace un momento el licenciado David explicó la manera en la que los distintos poderes trabajan. Y me gustó que la mayoría de las personas tienen conocimiento de la forma en que se dividen los poderes de la Unión. Esto es importante porque a la hora de estar hablando del tema que nos ataque, que es el delito fiscal, es importante mencionar la complejidad del mismo. Al hablar nosotros de temas de delitos fiscales, estamos hablando de actuaciones de una autoridad administrativa y las actuaciones de un órgano jurisdiccional para poder dirimir la controversia. ¿Sí? Dos entidades o dos poderes de lo que componen el Estado van a estar presentes en nuestra resolución. Si sí vamos a pagar o no vamos a pagar. Hace un momento el abogado nos explicaba la dinámica tras cual nosotros podemos llegar a incurrir en alguno de estos puntos. Lo que vamos a ver el día de hoy es un camino, un viaje, por así decirlo, rápido, de conocer lo que es el Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Lo que es en el ámbito administrativo, y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el lineamiento jurisdiccional. Entonces, vamos a estar analizando distintos ordenamientos, ¿sí? El Código Nacional de Procedimientos Penales, que analiza el procedimiento dentro del sistema penal acusatorio hoy vigente, y el Código Fiscal de la Federación para ver todo el procedimiento desde una perspectiva administrativa. ¿Okay? Hace un momento, en la plática anterior, el licenciado nos mencionaba que existen ciertos puntos en los cuales nosotros podemos incurrir en una afectación. En este caso, se considera una infracción, una sanción o una multa, dependiendo de la afectación. El día de hoy lo que vamos a presentar es básicamente cómo defendernos ante un delito fiscal. Primero, saber qué es un delito fiscal, cómo identificar un delito fiscal, cuándo se va a presentar ese delito fiscal o cuántos son susceptibles de ese delito fiscal, y en este caso conocer cuáles son las formas de por qué es necesario conocer esta materia, indistintamente si trabajo en el ámbito administrativo, fiscal, defensa o lo que sea. Porque la mayoría de las personas, en este caso, hablamos al inicio de la Constitución, ¿sí? Que es nuestra Carta Magna, establece en el artículo 31 las obligaciones de los mexicanos, y la fracción cuarta establece el precepto para lo que es la tributación. Y es donde nace ese precepto, ¿sí? Desde arriba, es decir, todos los mexicanos tienen la obligación de contribuir al gasto público. La contribución es ese marco impositivo que el día de hoy estaremos tratando. Este es el tema, el Instituto de Defensa Fiscal para empoderarnos ante la tributación. El día de hoy, cada día vamos escuchando que la tributación, la parte fiscal es importante en nuestras vidas, tanto de forma individual como la hora de querer hacer algún negocio. Entonces yo creo que este tema es muy interesante para todos, y con el objetivo de, obviamente, retomando lo que hace un momento el licenciado tomaba, si todos los tenemos que estar bien, pues ya no vamos a tener cosas que hacer en una perspectiva, pero él nos está promoviendo si la gente de la sociedad tiene un mayor estudio en el ámbito social, en el ámbito jurídico, como abogados,
nos empiezan a presionar para seguir estudiando más, para actualizar y que los ordenamientos que vemos hoy en día sean de mayor utilidad, ¿sí? Porque debemos establecer que un Estado de Derecho se logra a través de la norma jurídica mediante la relación entre el Estado y el soberano. Entonces, esa es la dinámica que presentamos. Vamos a iniciar la estrategia. Importante es el temario, lo vamos a ver desde esta perspectiva, es la perspectiva de los delitos fiscales y las condiciones para poder proceder penalmente con los delitos fiscales. ¿Sí? Bueno. Ok. El artículo 92, el día de hoy vamos a estar viendo artículos de ciertos ordenamientos. El objetivo es que ustedes en su casa, con mayor tranquilidad, puedan decir, mencionó el Código Fiscal de la Federación y apunta al artículo 92. Con gusto yo les voy diciendo dónde ustedes pueden buscar para que puedan tener esa forma de decir, lo que me estaban explicando, yo lo estoy viendo en la ley, yo estoy analizando lo que viene en lo normativo. Entonces, el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de ¿qué? De víctima, ¿sí? De víctima u ofendida en los procedimientos penales y juicios relacionados con delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación. Los abogados hacendarios, los abogados que pertenecen a la Hacienda Pública, podrán actuar como asesores jurídicos dentro de dichos procedimientos. Yo quiero hacer o resaltar dos puntos importantes. El primero es el precepto de que la autoridad, en este caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es víctima. ¿Sí? Necesito que empecemos a establecer eso. La autoridad, en este caso administrativa, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se considera víctima. ¿En qué tipo de cosas? En este tipo de delitos. Ahora, los abogados que pertenecen a la Hacienda, ¿sí? Podrán tener qué tipo de característica, asesor jurídico. Pero eso de qué me dice, no entiendo todavía esa cuestión. Como mencioné en un inicio, esto es la teoría fiscal administrativa. Entonces, como no me dan más información, tengo que recurrir al Código Nacional de Procedimientos Penales para saber de qué me hablo. Ustedes deciden. En el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece los sujetos de procedimiento dentro de la cuestión del sistema penal acusatorio. ¿Qué quiere decir esto? El artículo 105 dice, la víctima o ofendido es uno de los efectos del procedimiento. Aquí la verdad nos está explicando el legislador por la parte jurisdiccional que todas las personas que están en esta película que se llama Sistema Penal Procesal Acusatorio solamente son la víctima o ofendido, el asesor jurídico, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, la policía, el órgano jurisdiccional y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Estos sujetos son los que van a estar interviniendo en todo este sistema procesal, no más. ¿Sí? Estas características de sujetos son los que van a estar presentes. Eso nos ayuda para el momento en el cual se lleva el sistema procesal penal, ya como tal, conocer nosotros quiénes son los que van a estar trabajando y quiénes son los que van a estar dentro de este proceso. La víctima ofendido dentro de un delito fiscal, ya sabemos que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El asesor jurídico de la víctima, ya nos dijo en Código Fiscal que es quién, el abogado que pertenece a la Hacienda, ¿sí? Entonces vamos descubriendo quién es quién y vamos viendo cómo se va concatenando esta información. En la que sigue nosotros podemos ver una definición, porque ya me dijo el Código Fiscal que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la víctima o la ofendida. Pero ¿qué es una víctima? ¿Qué es una ofendida? No entiendo eso. Entonces, a la luz del Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 108, nos establece qué es víctima o ofendido, ¿sí? Para los efectos de este código, como menciono, se considera víctima del delito el sujeto pasivo que recibe directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. A ver, de eso empieza a ser un poco más complicado porque con un ente
¿sí? Que está compuesta por muchas personas, va a tener la capacidad de considerarse víctima o ofendido. Entonces es ahí donde nosotros ya empezamos a conocer directamente cómo se empieza a presentar esto. Dentro o a la luz del sistema penal acusatorio, la víctima es el sujeto pasivo, pero a la luz de una perspectiva administrativa, el sujeto pasivo, ¿sí?, es el contribuyente, el sujeto activo es el Estado. ¿Sí? Cambia las dos cosas. Entonces, tenemos que tener las dos perspectivas. Yo conozco con los alumnos que se ven las dos canchas de jugar. Yo sé jugar la cancha de código fiscal y todos los métodos administrativos, pero también sé jugar la cancha del sistema penal administratorio y todo el ordenamiento que tiene que ver con este sistema penal. Entonces, ya habiendo explicado y definir correctamente quién es la víctima o el ofendido con sus características, vamos teniendo una opción. En la específico forma. Es importante mencionar que el Código Fiscal de la Federación, como representantes del Estado respecto a la tributación, ¿sí?, a los recursos que obtiene el Estado para su funcionamiento y la propia satisfacción de las necesidades de ser de colectivo o individual, establece que ellos van a formular una querella, ¿sí? La Secretaría de Servicio Público establecerá la formulación de una querella y después se presenta una declaración en la cual el fisco, en este caso la autoridad administrativa tributaria, es la que presenta cuál es la afectación, qué es lo que sufrió, cuál es el juicio, el daño que presenta esta autoridad. ¿Sí? Poniendo en la mano de personas físicas, si yo, un sujeto, proporcionó un golpe hacia otro sujeto, ese otro sujeto se cae de su prefectura, tiene una lesión, eso ya es un hecho, ¿sí? Son hechos con características de un delito, porque el Código Penal Federal o el Código Estatal, dependiendo de a nivel estatal, nos dice que ese tipo de acciones que yo generé son hechos características de delito. ¿Okay? Entonces, teniendo presente eso, el fisco, como es la víctima, ¿qué es lo que va a decir? La víctima en este caso dice, llegó a su sujeto, me dio feo y me golpeó. Esos son los hechos. Pero esos hechos, bueno, se conocen con características de delito, están previstos, ¿sí? Que es toda la teoría penal. No vamos a traer toda la teoría penal, no vamos a dar tiempo para que pensar. Pues sí, estaban todos que no hacían derecho. Si llevar derecho, yo voy a seguir produciendo más materia penal relacionadas a respaldo y el cuidado de los negocios de hoy en día. Entonces, cuando la víctima, en este caso la Secretaría de Servicio Público, establece el daño que sufrió, ya se empieza a dar forma a estos hechos con características de delito. Ahorita vamos a ver qué tipo de hechos. ¿Okay? En la tercera parte vemos que se formula una declaratoria correspondiente para los delitos de contrabando de mercancías. Esto es una parte inicial. Ahorita vamos a definir cuáles son estos delitos de los que me están hablando, pero es importante hacer esta presentación para poder tener la comprensión. Sí, por favor. En el artículo 93, igual que el Código Fiscal, nos sigue estableciendo cuáles son esos lineamientos. Dice que cuando una autoridad fiscal, independientemente de qué tipo, ustedes pongan el nombre, pero una autoridad fiscal tiene conocimiento de la probable existencia de un delito, ¿sí? Y esa probable existencia tiene el principio de inocencia, porque nuestro sistema penal acusatorio vigente, ¿sí?, es un sistema en el cual la inocencia es un principio rector en ese sentido. Pero también la Constitución hace un eje y dice, este tipo de conductas no es problema. Si llegan a suceder algo, ahí tengo ciertos elementos para poder contener esa expectación. Pero hay otro tipo de hechos que si tú llegas a manifestarte en este tipo de hechos, la autoridad dice, ¿sabes qué? Si tú llegas a estar en este tipo de hechos, vas a tener prisión preventiva oficiosa, independientemente si lo hiciste o no lo hiciste. Yo te voy a considerar como inocente, pero la acción que hiciste, los hechos que presentaste, necesito tenerte prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es esto? Si me meten a la cárcel por este tipo de conductas, no significa que yo ya soy culpable, significa que me tienen en vigilancia porque el tipo de acción, el tipo de hecho que yo desarrollé está correspondida en este punto. ¿Ok? Y eso lo vamos a ir más adelante. Entonces,
inmediatamente la autoridad fiscal tenga esa afectación pactada, que es por papel tradicional de ese inicio, se tiene que hacer la formulación de una querella. Ya si ustedes individualmente le puedan internet, que es una querella que tiene una definición amplia para mencionar a detalle, y ya para eso nosotros conocemos de esta parte. La querella se presenta, se colocan todas las afectaciones que existieran, y también se le da conocimiento al Ministerio Público, en este caso a la Fiscalía. ¿Ok? Es este Fiscalía Federal por ejemplo. Ok, ahora, ya me explicaron un poquito que soy inteligencia fiscal, ya me entendí cuáles son las acciones, ya me sé quién es la víctima, lo ofendido. Ok, eso ya me quedó un poco claro. Ahora, ¿quiénes son responsables de los delitos fiscales? Y esa es una parte, o es una sección importante, porque si nosotros logramos reconocer quiénes son responsables de delitos fiscales, en el momento de que nosotros encontremos, ya sea empresas de empresas o colaborando, es importante nosotros conocer también que si cierta conducta se lleva de cierta manera, podemos ser responsables de un tipo de delito fiscal. Pero, como menciona, más que todo el Código Fiscal hace la mención de los hechos con características de delito. Eso es lo que van a ver muy seguido a la hora de estar realizando sus ordenamientos, porque en el ámbito del controversia, en un ámbito jurisdiccional o sin Estado penal, es importante analizar estos hechos que se están presentando. Otra de las formas que se presenta aquí es que se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutar, quienes también pueden ser responsables de yo mandé o puse o gestioné, pero viene sobre una misma dirección. Entonces es importante tener esto. Aparte de eso, es una situación subjetiva, estamos hablando de materias de las ciencias sociales, entonces estamos trabajando en un plano de abstractos, una forma abstracta y subjetiva. Entonces, también las personas que incluso cuando saben ahora cometer ciertas características o ciertos hechos por características del texto. Por favor, es importante mencionar también esa forma de auxiliar, o sea, esa ley contempla y no deja un huequito en el cual nosotros podamos utilizarlo para beneficiarnos en ese sentido. La ley está para un orden, para una prevención. Entonces, nosotros analizamos quiénes pueden ser los responsables de este delito. Es importante también esta versión la persona que tiene la calidad de ante, ¿sí? De ante, que deriva de una disposición jurídica o si existe algún contrato, algún estatuto social, en el cual los delitos de omisión como resultado material o tener la obligación de evitar los resultados típicos. Eso es algo complejo, difícil de entender, pero básicamente son ciertos supuestos que se presentan a la hora de la constitución de ciertas empresas o el establecer ciertos procedimientos a la hora de la operación de una empresa o una entidad económica. ¿Ya que sí? Porque es importante que el delito fiscal, antes de que esto se interprete, porque el delito fiscal lo que va a revisar es el cuidado del dinero, de los impuestos. Entonces, no hay nada más importante que cuidar el dinero. Entonces, si alguien te debe, vas a tener una labor muy importante de cobranza. No le vas a decir a la persona, tú no debes mucho dinero, después tú lo pagas. No, lo vivimos en esa cuestión. Aparte, esa relación que existe entre el Estado y el contribuyente, es importante esta relación para poder subsistir como sociedad. Entonces, el artículo 96 nos establece que es responsable de cubrir los delitos fiscales quien se encuentra de acuerdo y si va a participar en él después de ejecución de delito. Que nos da otra serie de características de quienes pueden ser responsables. En este caso, nos da un tipo de característica que es que con ánimo de lucrar, adquiera, reciba, traslade u oculte el objeto del delito a salir desde que provenía de él. Ya sabías, conmigo, y esa cuestión, esa acción que estaba determinando, ya venía con un inicio, pues eso afecta.
También ayuda en cualquier forma al diputado para el de investigación de la autoridad o sustraerse de la acción de esta o de hacer descuide, ¿sí? También la omisión o destrucción de ciertos indicios o ciertos elementos o objetos que se presentan. Gracias, ¿cómo? Bueno, este es un punto más para los delitos que están relacionados a contadores. ¿Sí? En este sentido, también hay una responsabilidad que en el momento de se hizo una destinación de antiguo financiero que este paciente que todo se haya hecho conforme a la definición de sentido. Y es importante la situación del encubrimiento, eso se refiere a encubrimiento o sensacional por prisión de 3 meses a 6 años. Vamos a estar ahí un poquito también de sanciones para presentarlo. Cuando son funcionarios públicos, el rango, la característica del funcionario público, que es el encubrimiento de los servidores públicos, y podemos mencionar como algo puntual. Si un funcionario o empleado público o que de cualquier forma participa en la comisión de un delito fiscal, la pena aplicable por el delito no resuelve se aumentará de 3 a 6 años de prisión. Entonces, personas que están en el ámbito público tienen cierta responsabilidad aún mayor de los demás. Entonces, es importante conocerlo a la hora de estar desarrollando los perfil. Ahora, como punto de lugar, ¿cuáles son los delitos fiscales? Ya vimos una parte general, lo que nos explica el Código de Sistema de Federación, lo que nos explica el Código de Procedimientos Penales. Ahora es, ¿cuáles son los delitos fiscales? Podemos establecer de esta manera, la manera en la que se estudia puede variar un poco, pero se definió de esta manera de englobar esos delitos fiscales y el primero es el delito de contrabando. ¿Sí? Después tenemos un segundo delito que es el delito de contrabando calificado, defraudación fiscal, delitos relacionados con la contabilidad y presentación de declaraciones. Entonces, vamos a estar en estos 4 delitos, son muy poquitos, pero la cual este es el punto de hablar de muchas empresas, de muchas acciones hoy en día, porque como estamos hablando de dinero que a veces pertenece al público, es importante cuándo sí, cuándo no, para no tener ningún tipo de delito. Pero sí, pues ok. Entonces, para poder iniciar esta parte y que no tengamos la información un poco revuelta, cuando hablamos ya del delito de contrabando, nos está dando una definición de cómo vemos el delito de contrabando, ¿sí? Pero es importante mencionar que dentro del sistema para la fiscalía, parte, es la encargada de preparar esa etapa de investigación, ¿sí? Estamos hablando de una autoridad no jurisdiccional, entonces cuando la fiscalía ya tiene o solicita una audiencia inicial, ya estamos hablando del marco jurisdiccional, entonces el juzgado de penales va a atender esos hechos con características de delito. Entonces, ¿cómo es más o menos el proceso? La Secretaría del Servicio Público formula la querella, ¿sí? Relaciona todos los hechos con característica de delito, detalla cuáles son las afectaciones que sufrió para poder encuadrar este tipo de delitos, ¿sí? ¿Cuáles son los delitos que te ponen todas estos 4 en el fin? ¿Okay? Entonces, como respuesta y conocimiento, debemos de saber que este tipo de delitos o se maneja, cuáles son sus características, por si el día de mañana yo me encuentro en algún tipo de estos hechos, ¿sí? Saber que si voy por este camino, ese hecho que yo estoy haciendo, esa acción que se está presentando, muy probablemente puede ser constituida de un delito. Pero para eso necesito yo conocer cuáles son esas características básicas del delito para poder evitarlas, ¿okay? Y ese es el objetivo principal, que ustedes conozcan grandes rasgos estas características de delitos y nos ayuden a poder evadir o a afrontar algún tipo de responsabilidad que llegamos a tener de este tipo. Entonces, el delito de contrabando, si quiero cometer, lo comete quien introduzca al país o extraiga de mercancías. ¿Sí? ¿Qué tipo de mercancías?
ya viene una sección por la ley de manera y todos los procesos de sistemática de manera, y pues hace la presentación. Cuando se omite el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse. En el momento, en la acción que tú estabas desempeñándote, hiciste la omisión del pago, ya sea total o parcial, de algún tipo de contribuciones específicas al hecho que tú estabas trabajando, ¿sí? A esa acción que se estaba desarrollando. Entonces, ya estoy empezando a atacar un tipo de conducta. Y ese tipo de conducta es característica de un delito de contrabando. Entonces, esa es la manera en la que podamos ir uniendo la información que nos da hoy el Código Nacional de Procedimientos Penales. Si nosotros estamos de la defensa, lo que queremos es que nuestro cliente, que en este caso es el contribuyente, no tenga la concepción que está aquí. Lo que queremos es presentar una defensa. O si existe una forma de poder distinguir, ¿sí? Si a 10 años, bueno, cuando puede evadir esa responsabilidad, porque efectivamente esos hechos sí se consumieron, tengo que ahora mejor utilizar la violencia para poder disminuir el tiempo, o si es una sanción pecuniaria, disminuir el monto. Entonces, son ciertas formas en las que se puede trabajar. Otra cuestión dentro del marco del delito de contrabando es que no existe un permiso, en este caso de la autoridad competente. Cuando sea necesario este requisito, o sea, en el momento en que alguna autoridad te hizo la mención de que, oye, necesito que me presentes tal documento de acreditación a la acción en específico, no lo presentaste, entonces estás teniendo la característica de un delito de contrabando. Y así sucesivamente, si nosotros seguimos revisando cuáles son estas características del delito, vamos a saber que si yo hago este tipo de hecho, es este delito de contrabando. Si yo importo o exporto mercancía prohibida, vamos a establecer una búsqueda de mercancía prohibida. Esto es un hecho con característica de delito de contrabando. ¿Sí? Entonces, más o menos ese es el estudio. Bueno, y un pequeño paréntesis, también convierte el delito de contrabando que interne mercancías extranjeras procedentes de una franja por región fronteriza de nuestro país. Esto por lo general ocurre con los vehículos, tienen cierto rango o cierto límite, entonces esa parte. Vamos a seguir revisando. Dentro del marco administrativo y la doctrina nos establece un punto, es la presunción atributiva. Sí. La presunción atributiva es esa característica del Estado para poder presumir algo que afectaste. ¿Qué quiere decir esto? Si tú al día siguiente o llevas a tu contador una correcta declaración de impuestos, bien, al final del día, la autoridad administrativa te va a llamar a auditoría. Independientemente de que tú hayas pagado impuestos, independientemente de que tú hayas llevado tu contabilidad al día, te va a llamar a notificar. Por lo general, tiene un rango de 5 años para llamarte. Es idea de decir, a ver, explícanos. Si yo soy una persona física y pues trabajo y no es que yo tenga empresas y te va a llamar la autoridad. Porque en ningún momento la ley o el ordenamiento dice que solamente las personas que ganan arriba de tantos pesos son los que tienen que hacer sus declaraciones o son los que no son sujetos a una revisión. No lo menciona. ¿Sí? Entonces, todos somos sujetos de una auditoría, todos somos miembros de esa revisión por parte de una autoridad administrativa. Entonces, lo que buscamos es que no exista una excepción, porque si esta autoridad se llega a dar cuenta que tú hiciste hecho con característica de un delito, ¿contra quién va a ir a decirle? Un interés no quiere a chismear. Es el con fiscalía. ¿Sí? Y eso es algo básico. En la fiscalía, como es una situación que atiende prisión preventiva oficiosa, todo un órgano de policía judicial va a ir de potente. Oye, es que vimos que el presidio aquí, agarraron los policías y se lo llevaron, no supimos qué pasó. Pues son probablemente hechos con características del delito. Muy probablemente había una afectación al momento de una relevancia de una auditoría, se dio
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desarrolla una querella, formula una querella, la presenta con la Fiscalía y dice, el ser punto, que vean que se con la culta, de la recuperación, en el domicilio, vayan a buscar. Sea verdad, no sea verdad, la autoridad en ese sentido, no vamos a entrar ahorita a especificar si es de oficio o a petición de parte, pero la autoridad, en este caso, la Fiscalía, va a ir por ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú cometiste un delito. Cuando fuiste a atropellar a alguien, te diste cuenta, te diste la fuga, pero policías, cámaras y todo te arrestaron, vieron tu vehículo, buscan el padrón vehicular, revisan todo esto tu domicilio y van por ti. Oye, puedes a con nosotros y consigue tu abogado y pega de ayuda. Pero venga con nosotros y queda ahí. Sí. Entonces, es un tema muy importante, por eso quisimos unir este tetra con estos tópicos, porque son relevantes para todos. ¿Sí? No porque tengamos empresas o los empresarios o las empresas dinero cobrar capítulo son los únicos susceptibles, o son los susceptibles. Entonces, otro tipo de características, eso eran relacionados a la presunción. Por eso, cuando ustedes se realizan la abordamiento, dice la autoridad presume o la autoridad presumirá. Esa es una presunción y esa es una característica que el Estado tiene. Oye, si yo en mis declaraciones mi contador me dice que son 3.500 pesos, pero hoy me llega una auditoría y la autoridad fiscal me dice que son 10 millones, ¿qué le voy a hacer caso a mi contador o a la autoridad? No. ¿Qué dicen ustedes? La autoridad te dice que tienes que pagar 10 millones, entonces el contador te dice que nada más serán 4.500 pesos. Si yo no le hago caso a la autoridad, ¿qué va a pasar? Hechos con características de un tipo de delito. Se va a decir, no me quiere pagar. Y si no me quiere pagar, el fisco está teniendo un daño, está teniendo un perjuicio. ¿Cuál es? Páguenles. Entonces, ¿a quién le van a hacer caso? Vemos. Por eso estamos realizando esto. Necesitamos un abogado, para poder tener esa información y poder saber dónde estamos, o sea, dónde nos ubicamos. ¿Sí? Y eso es importante para poder saber cómo presentar una correcta defensa. Vamos a avanzar. Igual este artículo es del Código Fiscal de la Federación. En su caso, ustedes con facilidad pueden buscarlo y documentarse un poco. Vamos a hablar de la sanción. ¿Sí? No vamos a entrar en línea aritmética, las aplicaciones, oportunidades, secretos de oportunidad, no vamos a hablar ahorita de eso, vamos a hablar de la regulación. Si tú haces esto, este tipo de delitos te van a sancionar con tanto. Y la sanción es de dos tipos, ya sea corpórea o pecuniaria. Te van a cobrar dinero y hay prisión en este caso, privación de la libertad. Ya no es que la hagas una u otra, no. Si tú llegas a ciertas características, son las dos. Entonces, o vas a pagar un millonado, o vas a estar entre 3 a 6 años en la prisión. ¿Por qué? Por alguna de estos hechos que estábamos observando. ¿Sí? Entonces, el delito de contrabando, ya ustedes ya realizaron, ya vimos cuáles son las características del delito. ¿Cuándo puedo yo incurrir en ese delito de contrabando? Bueno, si yo llego a incurrir en ese delito, sí, me van a dar de sanción una pena privativa de libertad que va desde 3 meses hasta 5 años. ¿Ok? En el delito de contrabando, nada más voy a hacer una pequeña mención, siempre se habla de montos, sí, hay criterios en los cuales las autoridades administrativas establecen. Ya cuando ustedes van a observar que también varían los montos de la afectación y se va en millones. ¿Sí? Si tú tuviste una afectación de 2.910.000 pesos, vas a tener este rango de sanción, ya sea de 3 meses a 5 años, o si tú tuviste una afectación y el fisco dice, ¿cuánto es lo que te afectaste? La licencia fiscal a los agentes de la Hacienda,
¿Con cuánto fue tu afectación? Es que fueron 200,000 pesos de esto, 300,000 pesos de esto otro, y luego se hace una impulsación que hasta final el monto dice son 3 millones y medio de la afectación por esos hechos. El Código Fiscal dice, si de 3 millones, pues un ejemplo, después usted realiza, brincaste, entonces ya tocan más años. Entonces, también es importante que tengan en mente si la cuantía de la afectación es mayor, también se maneja por montos, ¿sí? Eso también para que lo tengan en mente. Imagínense, para terminar, si hay alguna empresa o una afectación que hubo fue de 20 millones, 40 millones, pues la sanción privativa no, pero no deben ser 3 meses. Sí, entonces es la forma en que podemos ir observando. Sí. El artículo 107 nos establece el mismo delito de contrabando, pero la forma en la que se va a penalizar. ¿Cuáles son esas características en las cuales se califica? Es cuando el delito de contrabando se hizo con violencia física o moral de las personas. O violencia física o moral de las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen personas que pueden ser tanto ilícitos como morales y pueden entrar en esa afectación. De noche o lugar autorizado para viajar hacia el país de vacaciones, ¿sí? Lugares donde no son los establecidos por una autoridad, pues esa es la forma en que se va a ir calificando que es el delito. Otra es cuando se ostenta el autor como un funcionario de empleado público, ¿sí? También es en versión de impuestos. También usando documentos falsos, ustedes llegan hasta utilizando falta de documentos falsos dentro de estas secciones, llegan a tener el calificado de servicio. Y por eso más personas. Esto es lo que nos establece el Código Fiscal de la Nación y la Fiscal. El siguiente delito que vamos a ver es el delito de defraudación fiscal. Y este es importante porque el delito de defraudación fiscal lo comete y con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de una contribución. ¿Sí? Un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. ¿Cuál es la manera en la que se puede aceptar el fisco a este caso en el Secretario de Seguimiento Público? Como vigilante del Estado soberano, las contribuciones, ¿sí? Que otras personas físicas o morales se estén enriqueciendo de una forma determinada sin hacer la repartición de los impuestos, en este caso el tributo correspondiente. ¿Sí? Entonces, si nosotros llegamos a hacer eso, estamos hablando de hechos con característica de delito de defraudación fiscal. ¿Quién? Mediante engaños o aprovechamiento de errores, omitas total o parcialmente una contribución. Ahora, ¿qué contribución? Por eso se establece en la palabra del precepto de todo este código, contribución, ¿sí? Porque la contribución abarca muchos puntos que intervienen en la ciencia de las finanzas públicas respecto a ingresos tributarios, ingresos no tributarios, y luego dentro del marco de los ingresos tributarios está la cuestión de las contribuciones. También el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación establece los seguimientos de las contribuciones, de los lanzamientos de estos mismos, que se dividen en impuestos, aportaciones de seguridad social, aportaciones de impuestos, derechos, ¿sí? Y ya después, y otro rubro que son las adquisiciones, recargos, dólares, el principio administrativo de función. Entonces, todos estos elementos, hay un costo, ¿sí? Se está generando un costo, se está creando un costo. ¿Y quién es al que le estamos siguiendo? Al Estado mismo. Entonces, si nosotros llegamos a omitir algún tipo de pago, ya sea un impuesto directo o indirecto, vamos a ser susceptibles de este tipo de anuncios. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, esto es lo que mencionaba. Dentro del delito de defraudación fiscal, vemos que la sanción va en una prisión. La prisión va desde 3 meses a 2 años. ¿Sí? Cuando el monto de lo defraudado no excede ¿cuánto? De 1.932.330 pesos, ¿sí? Es decir, que si de las acciones, de todo lo que ustedes determinaron, la autoridad fiscal analiza y el juicio que ella presentó es de menos de 1 millón,
932,000 pesos y rango de sanción en cuanto a prisión va a ser de 3 meses a 2 años. Pero, ¿qué pasa si yo excedo ese 1,932,000, pero no más de 2,898,000 pesos? Mi rango en esta dimensión está presentado en prisión de 2 años hasta 5. ¿Okay? Entonces, la relevancia, el grado de situación de que van a estar a la cárcel, entonces nadie de los que conceptos quisiera verse envuelto en este tipo de circunstancias, pero yo creo que es una pauta muy importante para saber qué cosas o qué hechos, qué conductas tenemos que corregir para poder evitar esta situación. El siguiente es que, en este caso, si tú defraudaste más de 2,898,000 pesos, tu sanción, en este caso la prisión, va desde 3 años hasta 9 años. ¿Okay? Entonces, se eleva el o sea, es una elevación muy compleja porque aquí se depone haber estado en los rangos de 3 meses por la defraudación que yo le revisé al fisco, me puede incluso hasta mínimo que sea de 3 años, ¿sí? O sea, 3 meses, y se convierta en 3 años. Entonces, este es el rango. En el delito de trabajo también se presenta esta misma situación y al final observamos que cuando no se puede determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de 3 meses a 6 años de prisión, ¿sí? Eso es algo que también se autoridad para el legislador hace un cierre para que no queden ahí huecos o alguna de estas partes de la ley. Y al final es que si el monto de lo defraudado es restituido, si ustedes hicieron una defraudación y el monto de lo que defraudaron lo restituye de manera inmediata, en una sola exhibición, la pena aplicable puede atenuarse hasta en un 50%. Entonces son ciertos criterios que si yo hago la restitución de ese monto defraudado, esos 3 millones de pesos, 5 millones de pesos, hago esa restitución en una sola exhibición de forma inmediata, puedo reducir o atenuar en este caso mi sanción. ¿Okay? De 9 años, no puede por menos. ¿Sí? ¿Es decir? Ok, ya para finalizar, vamos a ir viendo el último delito en el Código Fiscal, que son delitos relacionados con la contabilidad y la presentación de las declaraciones. Entonces, este resultado es muy importante porque se impondrá sanción de 3 meses a 3 años de prisión a quién? Al que registre sus operaciones contables. ¿Quién registra las operaciones contables de entidades económicas? Puede ser o ¿por qué? Porque si registran instalaciones contables o fiscales o sociales en 2 o más libros o en 2 o más sistemas de contabilidad con diferentes contenidos, estamos hablando de un hecho cuando esos hechos el siguiente es que se oculte. Sí, va a abordar las personas encargadas de las declaraciones sobre la presentación de las mismas o que altere, destruya, en este caso total parcialmente libros, sistemas o registros contables para los contadores, administradores, se ven materias que ellos saben que ese tipo de información es muy importante para la entidad. Entonces, ese tipo de conductas, si se llegan a presentar, también es un hecho con características. La documentación relativa a los asuntos respectivos y usted lleva carpetas donde lleva todos los ingresos de diario o son los mayores honores. Esa destrucción de dispositivos sobre los ingresos y eso es un característica del delito. Bueno, estas son ciertas las características. La siguiente es que se han determinado pérdidas o falsedades. Vamos a ver pérdidas, efectivamente hubo pérdida. Existe la falsedad en ese dicho que se puede. Entonces, son estos con características. La siguiente, sea responsable de remitir la presentación por más de 3 meses. No omitiste la declaración por más de 3 meses. También existe un tipo de responsabilidad. O que en este caso la información que se esté presentando sea falsa o de manera inadecuada en las operaciones que se presentan. ¿Sí? Porque en realidad es muy difícil poder establecer un rango de operaciones
Por eso se habla sobre hechos, sobre esta actividad, sobre esta dimensión que se maneja en las entidades, parte operativa. Y bueno, pues que todos los documentos que operan o hablan de este tipo de operaciones sean falsos. ¿Sí? Nosotros la querella, si quien encontramos en los supuestos anteriores subsana la omisión o el ilícito, que dice, yo no, la autoridad fiscal te dice, ok, yo tengo la facultad de formular una querella, presentarla a la fiscalía, pero si tú subsanas esa omisión de ilícito antes de que la autoridad fiscal, ¿sí?, lo descubra o medie requisito, orden de visita o cualquier otra que sea notificada por la misma, pendiente de la comprobación de cumplimiento de las disposiciones fiscales. Entonces, para los que las partes fiscales administrativas saben lo que es la orden de visita, saben las características de esta misma, entonces, si en ese momento se subsana, puede haber una omisión de este tipo de delito. Para finalizar, ahora nada más voy a hablar de lo que es la autoridad fiscal, la fiscalía. No es lo mismo atender la denuncia de una persona física o cuando voy a buscar que el imputado sea persona física, cuando estamos hablando de personas morales. En este caso, el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece el procedimiento para las personas jurídicas, en este caso, del procedimiento penal. Las personas jurídicas penalmente responsables de los delitos cometidos en su nombre por su cuenta ex beneficiario, en este caso un beneficiario controlador, o a través de los medios que ellos conducen, cuando se ha determinado que además existió la inobservancia del debido control en su organización, lo anterior con independencia de la responsabilidad penal, ante cual incluir sus representantes o administradores de hecho o de derecho. Entonces, aquí esta parte quise hacer finalizar con esto, porque realmente este punto que finaliza es el inicio de lo que es el sistema penal de hoy en país. Entonces, esta parte final de lo que nos el Código Fiscal de la Federación, de todos los delitos, toda la situación, termina, pero luego inicia con la forma en cómo te voy a procesar a ti si eres una persona jurídica, o sea, te voy a llevar todos los elementos para poder esclarecer esos hechos con característica de delito. Porque hago énfasis que en el sistema penal acusatorio hoy en día todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sí, anteriormente, cuando era el sistema inquisitivo, todos somos culpables hasta que se presente inocencia. Entonces, tenemos esa ventaja, pero también vemos ventajas que la misma autoridad administrativa dice: mira, si tú corriges la conducta, si tú corriges esa omisión, si tú pagas lo que debiste haber pagado, y nos volvemos a arreglar y volvemos a ser amigos por siempre. Entonces, ese es el objetivo principal: mantener una relación estable y correcta entre el Estado y el contribuyente. No hay manera de poder existir una diferencia entre lo que es el Estado o ver nuestras autoridades como alguien que afecta hacia nuestra independencia. No es así. Entonces, dentro de ese marco de Estado de Derecho es la correcta apreciación de la norma jurídica, que es lo es. Y esa norma jurídica, si nosotros la hacemos nuestra en ese sentido, vamos a poder continuar para poder fomentar un Estado de Derecho que nos beneficia a todos los mexicanos, en este caso, como nuestro sistema mexicano, nos beneficia como sociedad. Entonces, esta es la parte final. Espero que les haya gustado. Para nosotros, como maestro de licenciatura de Derecho, representar a los alumnos de séptimo, es un privilegio y espero que les haya gustado esta clase magistral. No sé, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario para ya finalizando esta clase? Muchas. No, bueno, ahorita vamos a pasar a la siguiente fase, que es la entrega de las constancias. Es importante mencionar este evento presenta una constancia. Para eso se les envió un mail que se pudieran registrar. Entonces, ahorita van a encontrar la entrega de las constancias.
Esto es mi solución, like, all this. Good. Y Alexander, raised. I think the state. Then my seat, and then it's very Good. Maria Pilarisa, skill and last, then what is the back? Simplest. Actually, so 1%. Okay. So the Yeah, you know, we get the head one. Yeah. So good, but I mean, oh, it's like the character in New York. I mean, yes. still